El tema 1.4 se llama desviación típica para datos no agrupados. El problema nos dice: con la tarifa mensual por servicio de agua potable en dos residenciales de San Salvador, realiza lo siguiente. Estas dos residenciales pues son las que vimos en los primeros problemas, y como ya hemos sacado distintos tipos de medidas de dispersión, ahora vamos con la desviación típica para datos no agrupados. Nos dan cuatro literales que tenemos que hacer, ¿verdad? Primero, calcular la raíz cuadrada de la varianza de ambas series y simbolízala por sigma sin el cuadrado. Sigue siendo mayor el resultado de la residencial 1, que cuenta con datos más dispersos. Recordemos que la varianza de la residencial 1 era 5.33 y la varianza de la residencial 2 era 1.43. Entonces nosotros vamos a responder esta pregunta. Sigue siendo mayor el resultado de la residencial 1, que cuenta con datos más dispersos. Y el literal B coloca los datos de cada residencial como puntos sobre la recta numérica. Resta y suma el respectivo valor de sigma a cada media aritmética. Coloca estos números sobre la recta según lo observado en la recta, cuáles datos están más dispersos. Recordemos que la media de la residencial 1 era 13 y la media de la residencial 2 era 12 con respecto al literal C, que nos dice suma, resta y suma el respectivo valor de sigma. ¿Cómo vamos a encontrar sigma? Aquí tenemos que sigma cuadrado es nuestra varianza. Cuando nosotros le sacamos raíz a un número al cuadrado, pues nos queda ese valor. En este caso tenemos la raíz cuadrada de sigma, al cuadrado. Bueno, esto parece una O. Vamos a corregir. La raíz cuadrada de sigma al cuadrado, pues eliminamos raíz y cuadrado y nos queda sigma. Entonces sigma lo que nos va a representar es la desviación típica. Esta es la varianza y esta es la desviación típica. Entonces, como ya tenemos los valores de la varianza, ya solo podemos sacar la raíz cuadrada. Primero nos dice la raíz cuadrada de la varianza de los datos de la residencial 1 es pues raíz de 5.33. Entonces, como tenemos 5.33 como varianza, al sacar la raíz nos va a dar la desviación típica. Y nos da raíz de 5.33 es igual a 2.31 aproximadamente. Mientras que la raíz cuadrada de la varianza de los datos de la residencial 2 es la raíz cuadrada de 1.43, que es nuestra varianza. Y nos da aproximadamente 1.20. Entonces el resultado de la residencial 1 sigue siendo mayor que el de la residencial 2. Entonces no cambia que siga siendo mayor al sacarle la desviación típica. Al literal B nos pedía que colocáramos los datos del residencial como puntos sobre la recta numérica. Cada punto representa uno de los datos. Si dos o más datos tienen el mismo valor, entonces se ubican verticalmente sobre el valor correspondiente. Los puntos rojos son los datos menores que la media, los azules mayores y los negros los que tienen igual valor a la media. Ahora en la siguiente parte, en el C, es donde nos pide sumar y restar este valor de la desviación típica a la media que ya tenemos. Por ejemplo, en la residencial 1 tenemos una media de 13. Entonces nos dice: para conocer la cantidad de datos que quedan a una distancia sigma de su media 13, se le resta y suma a la media el valor de sigma, que en este caso es 2.31. Si recuerdan, sacamos raíz cuadrada de 5.33, dando como resultado, al sumar nosotros el valor de la media, que es 13, le vamos a sumar 2.31. Entonces esto nos da 15.31. Y al restar el valor de la media, 13 menos 2.31, pues nos da el valor de 10.31.
69. Entonces aquí tenemos ya los dos valores, a los cuales nos va a quedar la distancia, una distancia de desviación típica de la media. Y ya lo vamos a ver en la tablita. Dice, dando como resultado 10.69 y 15.31. Respectivamente, dice. En el esquema de abajo se observa que 5 de los 6 datos de la serie quedan a una distancia de 2.31 de la media aritmética. Como pueden ver, aquí tenemos los datos ya mostrados en la tablita que nos piden. La media la tenemos ubicada, que es 13, y al restar y sumar pues tenemos esos datos. Y aquí están los datos, los puntos rojos son los datos que nosotros tenemos en la tablita. Entonces pueden ver que aquí en este caso quedan 4 datos, bueno, 5 de los 6 datos quedan adentro. Quedan adentro de la serie de 2.31 a una distancia de la media aritmética, ¿verdad? Entonces ahí están esos datos. 5 de esos datos son los que se ubican ahí. Entonces aquí podemos verlo. Son 6 datos, pero solo 5 se ubican. El otro, el verde, que lo tenemos aquí 18, es el que está en la parte de afuera. Entonces tenemos solo 5 datos en el centro. Ahora, vamos a la parte, a la residencial 2, que es de la misma forma. Al restar 1.20 a la media 12, se obtiene como resultado 10.8 y 3.2 respectivamente. De igual forma, le vamos a 12, le vamos a restar 1.20, que es la desviación típica que nos dio, y a 12 le vamos a sumar el 1.20. Entonces 12 menos 1.20 nos da 10.80, en este caso 10.8, y 12 más 1.20 nos da 13.20 o 13.2. y aquí podemos ver esos resultados, ¿verdad? Entonces, en el esquema de abajo se observa que 5 de los 7 puntos de la serie quedan a una distancia de 1.20 de la media aritmética. Es decir, que esos datos quedan adentro de los datos que nosotros hemos calculado. Y 2 de esos datos, como por ejemplo el 14 y el 10, quedan en la parte de afuera. Y de ahí los otros 5 datos quedan en la parte de adentro. Entonces, en la D, lo que nos pedía y su respuesta es: aparentemente no hay mucha diferencia en las dos series. Sin embargo, el hecho que sigma sea menor que para la residencial 2 indica que los datos se encuentran a una menor distancia de su media aritmética, y pueden verlo en las dos imágenes cuán cerca están, ya que 3 de esos datos pues están en su media aritmética, y en la residencial 1 solo hay un dato que se repite y los otros están un poquito más alejados que los datos de la residencial 1, y por lo tanto las tarifas mensuales de la residencial 1 se encuentran más dispersas. Esto por influencia del dato cuyo valor es de $18. Ya si recuerdan, pues ese fue el valor que hizo que la varianza también fuera un poquito más grande en la clase anterior. Ahora, como conclusión, tenemos esta parte. A la raíz cuadrada de la varianza se le denomina desviación típica. Se denota por sigma y se calcula así. Desviación típica va a ser igual a la raíz de la varianza. ¿Y cuál es nuestra varianza? Pues nuestra varianza es la suma de los cuadrados de las desviaciones entre el número de datos. Y nos queda, es decir, sigma es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de x menos mu, que en este caso es la media aritmética, al cuadrado entre n, que es nuestro valor de datos. Como pueden ver, aquí solo hemos puesto la raíz cuadrada a la fórmula anterior de la varianza, es decir, le hemos sacado raíz cuadrada al número que nos dan. A la desviación típica también se le llama desviación estándar. Por ejemplo, cuando nosotros nos pidan calcular la desviación, la varianza y la desviación típica, nosotros hacemos el proceso de la varianza, y cuando ya tenemos ese número, solo le sacamos raíz cuadrada para encontrar la desviación típica. Ya si nos piden solo la desviación típica, pues tenemos que hacer todo el proceso. La desviación típica da un tipo de promedio de las desviaciones con respecto a la media mu, o sea, un promedio de las distancias de cada dato a su media aritmética.
algo que no hace la varianza por expresarse en unidades cuadradas. Cuanto mayor sea la desviación típica, más dispersos se encontrarán los datos con respecto a su media aritmética, y puede recurrirse a la mediana como medida representativa de la serie de datos. La desviación típica siempre es un número mayor que 0 o igual a 0 en su defecto. Nunca será negativo. ¿Por qué nunca puede ser negativo? Porque no hay una raíz pues negativa, es decir, no nos va a salir un valor negativo. Es decir, siempre tiene que ser positivo o igual a 0. Ahora tienen el lapicito y nos pide calcular la desviación típica de cada una de las series de datos. Determina en cada serie la cantidad de datos que quedan a una instancia de una desviación típica con respecto a su media. Entonces aquí primero calculamos la media aritmética, luego a cada valor le restamos esa media aritmética, ese valor que nos dé lo elevamos al cuadrado, luego sacamos la varianza, que es la suma de todos esos datos al cuadrado entre el número de los datos. En todos los datos son 5 que nos dan todos los cuadritos en la serie A, B y C. Luego, al tener ese valor, pues para encontrar la desviación típica solo le sacamos raíz cuadrada a la varianza. Y solamente, sí, hasta ahí llega esta parte.